día, 2 personas mueren de modo violento en el Gran Buenos Aires. Estamos en vivo en una misa contra la inseguridad. Se meten en el, salen, marcha atrás, había otro auto en la puerta esperando con otro individuo, o sea que son 4, fuertemente armados, y se meten dentro de tu casa. No podemos vivir así, Juan. Es una locura. Acá todavía estamos discutiendo si metemos presos, si 16, 17, si los derechos humanos. El único derecho humano es el derecho a la vida. Y están matando a la gente por la calle. La producción mediática hegemónica argentina está en una profunda crisis de valores, profesional, cultural. Es una crisis que lleva a haber instalado la idea de que el robo de un kiosco en una esquina de una calle de la capital federal es un tema de interés nacional, que satura la pantalla, que se hace con muy poca inversión económica y profesional, tiene un costo nulo. Es decir, simplemente se da cuenta de algo que no requiere ninguna investigación, ningún análisis, que está estandarizado y que forma parte de una narrativa de producción de pánico. Miles de argentinos, como Isidro, fueron asesinados por los malditos delincuentes. Donde hay una víctima, aparece alguien que, de alguna manera, se arroga su voz. De la mano de la inseguridad ha aparecido una figura muy interesante que es la del victimólogo, que es el tipo que habla en nombre de las víctimas. Se ha instalado hegemónicamente la idea de que esas narrativas tendrían alguna relación con una realidad, cuando la realidad de esa narrativa es la indigencia profesional, ideológica, narrativa de los medios hegemónicos, que tiene una pantalla pobre, cubierta por ese tipo de relatos, ¿no? Atención, tenemos comunicación con el delincuente en la toma de rehenes. Y el ciudadano sabe cuando ve una noticia y cuando ve una película. Sin embargo, la televisión o incluso la gráfica lo está apelando como un consumidor, como consumidor de emociones, consumidor de hechos escandalosos, consumidor de hechos que indignan. Acá tienen que venir leyes más fuertes y el que mata tiene que morir. A mí no importa lo que estoy diciendo. El derecho a la intimidad, el derecho a la identidad, el derecho a los datos personales, el derecho a la imagen propia, el derecho, digamos, al debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia. Digo, todos estos derechos aparecen también sistemáticamente violados por los periodistas cuando cuentan la noticia. El principal argumento de este lagri progresismo que se han llenado la boca y los bolsillos defendiendo a los delincuentes en este país. El principal argumento cuando pasan este tipo de cosas con los delincuentes es la exclusión. Son excluidos, son pobres, son excluidos del sistema. Son unos mentirosos. Número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Durante las dictaduras de los 70 en la Argentina, se puso en marcha un plan tendiente a debilitar los derechos y la organización de la masa obrera. El sector cívico-militar dominante, deseoso de fortalecer sus tasas de ganancia aminoradas frente a las fuertes políticas redistributivas de Juan Domingo Perón, comenzó a respaldar y a ver con buenos ojos un cambio radical en el modelo socioeconómico. El conurbano, en un proceso análogo al resto de las metrópolis latinoamericanas, comenzó a desindustrializarse en pos de una economía especulativa y agraria.
Durante los 90 se terminó de desmantelar el aparato productivo nacional y la desigualdad se hizo flagrante. La existencia de un Estado social, más o menos parecido a lo que fue el molde europeo, la única experiencia histórica ha sido la Argentina. Ha habido intentos en otros lugares, un poco cercano a la experiencia argentina en Uruguay, pero en verdad lo que significó básicamente el Estado social es que ha sido una instancia de distribución de riquezas y garantía de lo que fue la estabilidad laboral en el marco de un proceso de industrialización. El Estado tenía que proveer, proveía vida cuando sostenía la salud universal, cuando sostenía la educación, cuando sostenía la vivienda, cuando intervenía en el mercado laboral, como regulando las relaciones entre los patrones y los obreros. Y esto lo que consiguió es un estándar de vida de los sectores populares bastante elevados para los parámetros de América Latina y una sociedad bastante integrada. La conflictividad en la Argentina era una conflictividad de carácter político, pero no una conflictividad social. Había plena ocupación, la gente conseguía a través de la ecuación salarial su incorporación a todo este conjunto de derechos de ciudadanía, pero lo que no podía, la ecuación salarial, vía sindicatos, vía obras sociales, lo podía el Estado social. La mayoría de nosotros nos educamos en sistema de salud público y en sistema educativo público. Y esto se quiebra o se empieza a quebrar con la dictadura militar en los años 70. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Nosotros salimos del periodo peronista en los años 70 con 12 millones de obreros sindicalizados y llegamos a 7,5 millones al final de la dictadura. Esos sectores fueron engrosando nuevos pobres y a partir de allí, digamos, vino el fenómeno de la alta marginalidad urbana. El estado malestar es un estado que empieza a desinteresarse, ¿no?, de ciertos problemas y cuestiones que hasta entonces constituyen su razón de ser. Empieza a desinvertirse, empieza a ajustarse. Cuando el Estado se desentiende de la salud, se desentiende del trabajo, se desentiende de la vivienda, se desentiende de la educación, la seguridad se transforma en el caballito de batalla. Voy a terminar con la inseguridad y con el miedo. Voy a gobernar la provincia sin excusas. Voy a dar una batalla frontal contra los delincuentes y sus cómplices. Habrá justicia para todos. La oportunidad es ahora. Las pérdidas de trabajo, la pérdida de capital social en determinados barrios, tener barrios y comunidades enteras donde el trabajo había claramente desaparecido, donde el dinero había desaparecido, donde la idea del trabajo estable había desaparecido. Esto en paralelo con una disminución de calidad de la educación y una pérdida de sentido de la educación para muchos de los que concurrían, viendo que alrededor de ellos esa educación no daba lugar a trabajos. Y hay, digamos, toda una serie de mediaciones que también implicó, por un lado, una retirada del Estado y al mismo tiempo un poder policial que fue más fuerte y más encarnizado respecto de los jóvenes, que marcó un fuerte incremento entre aumento de la marginalidad y aumento del delito. Esto se ve sobre todo en sociedades donde no solamente aumenta la pobreza por la desigualdad, sino también aumenta la cantidad de bienes que tienen los más ricos. Entonces, esa mayor circulación de bienes en una sociedad donde hay muchas diferencias sociales, muchas veces genera mayores, como se podrían llamar, oportunidades de delito. La segregación de los sectores pobres se fue completando con la autosegregación también de las élites, las clases altas, ¿no? O medias altas. Los que no tienen recursos en realidad se van atrincherando, se van enjaulando, contratan seguridad privada, cámaras monitoreadas, compran un perro, cambian el vidrio, refuerzan la cerradura. ¿Todos los vecinos tienen este control? 22 personas tienen este control de la cuadra. Entonces, ante el primer hecho que sucede, que les parece necesario avisarle al resto de los vecinos, disparan la sirena, que tiene 2 botones. Uno sirve para la luz y uno para el sonoro. Este tipo de estrategias securitarias, digamos, lejos de crear
condiciones de previsibilidad y de seguridad en realidad reproducen las condiciones de inseguridad, toda vez que terminan desalentando la vida en los espacios públicos, terminan desautorizando los espacios públicos, toda vez que de alguna manera con esas prácticas estigmatizan a los otros actores, y esta estigmatización, digamos, lo que hacen no es sino, digamos, reproducir, digamos, a un otro como un enemigo, a quien ya no hay que cobijarlo, sino que hay que mantenerlo alejado. Y por tanto, digo, se produce una suerte de círculo de inseguridad, ¿no? Es decir, las estrategias de seguridad, ¿no?, recrean las condiciones para la inseguridad, ¿no? Y más aún cuando también reproducen malentendidos sociales y crean nuevas condiciones para los conflictos, ¿no?, para las conflictividades. Antes los vecinos tejían fuertes redes solidarias, pero la creciente desproletarización comenzó a romper las condiciones de ayuda. ¿Cuánto tiempo duran las secuelas de una sociedad y de una desestructuración neoliberal como la que se dio en Argentina? Es decir, las variables pueden haber mejorado, eso es cierto y es incontestable, pero ¿cuánto de las secuelas de la década del 90 y de la crisis del 2001 y 2002 quedan todavía perennes en generaciones de argentinos? Grandes cordones del conurbano comenzaron a deteriorarse, al sus habitantes ir perdiendo su capacidad de consumo y supervivencia. Los espacios se fueron reconfigurando, los vínculos comenzaron a desligarse y la trama social empezó a descolectivizarse. Comenzaron a aflorar los suburbios de la desesperación. La inseguridad de alguna manera nace simultáneamente a los procesos en los que la estructura social argentina empieza a conformarse en torno a incluidos y excluidos. El punto más alto de delitos coincide claramente con el deterioro de las condiciones socioeconómicas generales. La exclusión se procesó como inseguridad. Todos sabemos que son los pibes chorros, delincuentes jóvenes. Los medios privados tradicionales saben que la atención pública es un bien escaso. Conseguirla implica elevar los índices de audiencia y en su voraz deseo de acaparar rating recurren a secuencias y sagas. Atención, tenemos comunicación con el delincuente en la toma de rehenes. Un ciudadano medio en la Argentina se levanta a las 6 o 7 de la mañana y ya se levanta y sale a trabajar, así como lo suelen decir en los noticieros, esto es lo que usted tiene que saber antes de salir de su casa. Entonces uno tiene que saber que tiene que llevar un paraguas de repente o tiene que llevar un abrigo y tiene que llevar a lo mejor plata para tomar un taxi porque no funcionan los trenes, por ejemplo, pero además tiene que llevar el tema de a usted lo pueden asaltar, empujar, violentar o matar, como le pasa a los 2 o 3 casos que le damos a ustedes de las 6 de la mañana para su desayuno. El delito como un peligro que atemoriza y que está constantemente asediándonos por fuera de las paredes de nuestra casa y que hace difícil caminar por la calle, vuelve temerosa la noche, la infancia, distintas circunstancias en las que se produce un estado de temor. Alerta en C5N, Paulo Cablan, buenas tardes. Te enterás todos los días que si no le robaron a uno, le quisieron robar a otro, le entraron a la casa de alguien, entonces algo pasa. ¿Qué tenemos que esperar para que nos den una solución? Me podía pasar a mí, al vecino de enfrente, al otro vecino de al lado, a cualquiera. Si está ¿Muy común o a usted los toma de sorpresa lo que pasó? El viernes robaron un auto acá a la vuelta. Del inmenso mar delictivo, los medios masivos seleccionan solo una porción de ellos. La propia materialidad del crimen, ahí lo vuelve más apto o menos apto para entrar o no entrar a la pantalla. Los delitos de los sectores populares tienden a tener un mayor grado de corporalidad y por lo tanto son carne de medios
claramente el delito popular es carne de medios. Los delitos de los sectores más acomodados son delitos, si querés, mucho menos corporales, es el delito de estafa, es el delito de cuello blanco, es un delito mucho menos visible. Los delitos de cuello blanco, los fraudes financieros, la evasión fiscal, los abusos laborales, la trata de personas, la compra ilegal de autopartes y el resto de los delitos que cometen las clases media y alta no son reproducidos en la misma proporción que los delitos más visibles. Estos últimos se difunden en serie y son despojados de toda explicación histórica, contextual y social. La sobredifusión de un único tipo de delito reactiva estereotipos, despierta miedos exagerados y exacerba el odio social frente a un sector en particular. Aun cuando sean muy trágicos y muy graves ciertos acontecimientos singulares, adquieren un sentido generalizador, desproporcionado no porque no sea grave un hecho trágico en sí mismo, sino respecto al interés general de la dimensión política e institucional de un país, en donde estas cosas ocurren y ocurren muchas otras que no están en la agenda, y todo eso sirve para desatender cuestiones que son más importantes, indudablemente, en el sentido social o político, y además para juridizar la política. La historia me parece más que clara con la imagen del video, los delincuentes que son dos, que están en moto, uno que quiere arrebatarle la plata al jubilado de 74 años, el forcejeo, el policía que tira, el jubilado... Las noticias en realidad exigen que se vea mucha policía, que se vea mucho control y que se vea a la policía capturar delincuentes. El formato de lo que es el abordaje mediático de estas problemáticas complejas es un formato muy simplista, muy fugaz y necesariamente trivial. Explicar estas cosas es compleja, es una cuestión compleja. Entonces, la matriz del relato es una matriz que explica la fenomenología de la violencia a través de imágenes de violencia y punto. Es absolutamente parcial, es un recorte de la realidad. Sin embargo, de alguna manera coincide con lo que nosotros público, nosotros sociedad, entendemos que pasa en la realidad. Los medios tienden a estereotipar la figura del delincuente, pero esto también se ve en la recepción. Los receptores, aún antes que los medios, recepcionan estereotipadamente. Entonces digo, el estereotipo no es solo una prerrogativa mediática. El estereotipo es una moneda de circulación social. Lo usan los medios, lo usan los públicos, lo usan las audiencias. Entonces ahí, digo, lo que hay que pensar es qué problemas tenemos como sociedad para asignar a ciertos sectores todas las responsabilidades. ¡Seguridad! ¡Por favor! Los medios apelan a la proximidad e identificación inmediata. Me podría pasar a mí o a cualquier conocido. Casos desgarradores. Los hechos delictivos que comete la clase baja son tan noticiables porque generan una continua novedad reciclada con fuertes shocks de negatividad. Ponen en juego valores considerados fundamentales. Señora Presidenta, haga algo. Yo no tengo nada que ocultar. Yo soy un ciudadano y laburo. Basta con esto, por favor, basta. La agenda hegemónica de los medios de comunicación nuestra, desde hace muchos años, está destinada fundamentalmente a exacerbar las inclinaciones de venganza y de linchamiento de las multitudes. O sea, las audiencias son tratadas como un dispositivo de producción de estímulos, ¿no? Estímulos de temor y de suscitación de ira, ¿no es cierto? Esto se hace de muchas maneras, se lo hace sistemáticamente y es un gravísimo problema de derechos humanos de la Argentina. Los diarios llamados serios históricamente no le daban un espacio demasiado destacado al crimen, o al menos no jugaban con el crimen como si fuera una nota que podía distinguirlos en su contrato de lectura. A partir de los primeros años de la década del 90, el crimen entra en los diarios de referencia con la sangre, la explicitación, la descripción minuciosa de cómo se encontró el cadáver, de la sangre, del lugar del hecho, la violencia ejercida sobre los cuerpos, y marca una diferencia con el resto de la prensa seria latinoamericana. Esta es una etapa que nos horroriza, evidentemente, y no hay cosa que podamos morigerar respecto del rechazo que nos produce
plantear la violencia social como si fuera un juego, ¿no es cierto? Aparece el 1-0, porque es el fútbol, es la cultura popular descarnada, abierta, donde una de las formas de la cultura popular sirven para explicar otras de los procesos y de las formas, otras de las dimensiones del mundo. Entonces ahí hay como una misma sensibilidad que recorre fútbol, recorre crimen, recorre política, recorre sindicalismo, recorre el mundo. O sea, uno puede encontrar notas en tapa de tipo policial, amarillas, que se mezclan con el resto del espectro político, y eso es mucho más perjudicial que el papel que puede desempeñar un medio amarillo cuyo destino es un público segmentado que reconoce cuál es el juego del que está participando. Además, hay medios que tienen la intención de darle una significación a esas cosas íntimamente vinculadas al discurso punitivo y de la mano dura. Un joyero le arrebató el arma a uno de los 3 asaltantes que intentaban robarle. Le disparó y lo mató a balazos dentro de su local. Lo quería agarrar al flaco y cagarlo a palo. ¿Y qué es lo que corresponde? ¿Qué vas a hacer con un pibe si mañana sale de vuelta a la calle? De hecho está libre en este momento. Y bueno, ahí está. Pero acá no se respeta a nadie. Hay que matarlo a patadas en el culo el que lo hizo. Los chicos saben exactamente. Esta discusión de que los chicos y la falta y no tienen los conocimientos y no se puede bajar la edad, es un macaneo. Un menor que, digamos, empuña un arma y digamos, han cambiado los años y digamos, yo creo que hay que bajar la edad de imputabilidad. Las respuestas contra el delito son mucho más complejas que lo que supone a veces la demagogia punitiva, que intenta convencer con fórmulas mágicas como bajar la edad de imputabilidad o aumentar la tasa de personas en la cárcel. Eso está demostrado que no resulta. Ahora bien, las respuestas realmente no son simples, no resultan de un año a otro, requieren políticas estables a mediano plazo. Establecer un relato alternativo al relato punitivo en materia de seguridad pública generaría condiciones mucho más ciertas de lo que es la reducción de la sensación de inseguridad. Al contrario, el relato punitivo alimenta y sostiene fuertemente, digamos, la sensación de inseguridad. Entonces merece ser objeto de reflexión y debate en la sociedad la manera en que los periodistas cuentan determinados hechos. De lo que se trata cuando hablamos de protocolizar la práctica periodista significa, digamos, adecuar la práctica periodista a los estándares internacionales de derechos humanos, es decir, el derecho a la intimidad, el derecho a la identidad, el derecho a los datos personales, el derecho a la imagen propia, el derecho, digamos, al debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia. Digo, todos estos derechos aparecen también sistemáticamente violados por los periodistas cuando cuentan la noticia. Entonces, de lo que se trata es de, cuando hablamos de protocolizar los medios, significa ir más allá también de los manuales de estilo y de los códigos de ética. Es decir, los protocolos tienen que ser el producto, digamos, de la reflexión y el debate donde, además de los editores y las empresas, además de los periodistas y sus gremios, estén las universidades con sus docentes e investigadores y estén, además, los movimientos sociales, estén las organizaciones de derechos humanos, un poco construyendo cuáles serían los criterios de redacción, ¿no?, que se tienen que utilizarse para respetar los derechos, digamos, de las personas que aparecen referenciadas, ¿no?, en la noticia que se está contando, ¿no? Cada delito carga en sus espaldas múltiples causas e historias de vida. Muchas veces la lógica de los medios de comunicación tradicionales se aprovecha de la sensibilidad y el miedo social para cerrar su círculo productivo y económico. Presentar y analizar este tipo de noticias sin criterios profundos e interdisciplinarios no hace más que exponer la crisis que atraviesa el periodismo de masas.